Yo les bendiga, Pastor Villegas, también a todos mis compañeros de acá del instituto. Voy a compartir lo que es la historia de la IPUB. Amén. Bueno, la historia empieza de la siguiente manera. Eh, en el año 1962 llegó a Lima, Perú, el misionero Bill Dross, amén, que es muy conocido en Colombia. También hemos tenido la oportunidad de poder, con la autorización y el permiso del pastor ya fallecido, Thomas Dross, el libro de Bill Dross, el Pentecostal. Y tenemos pues, ¿no? El libro que nos imparte la historia de también cómo también llegó al Perú para predicar el Evangelio, donde muchas almas fueron libertadas, amén, donde comenzaron prédicas al aire libre, ¿no? Y también necesitaron un local para congregarse. El primer local abierto en el IPU fue en Lima Cercado, eh, donde empezaron a congregarse los primeros creyentes, amén, donde se recibió el Espíritu Santo, amén. También se abrió un lugar, la primera iglesia conformada fue en el lugar del Ermitaño, es un lugar muy como una invasión o como un lugar, un barrio muy pobre, pero desde allí, amén, empezaron los primeros evangelistas que iban a salir a diferentes partes del Perú para empezar a predicar el evangelio. También en el año 1965 llegaron los misioneros reverendos David Biens y familia. Este mismo año también llegaron los misioneros de Colombia, las hermanas Judith Agredo, Isabel Torre, la Verne Larsen, con el apoyo de otras hermanas colombianas. Y en este año la presencia del Señor se movió de muchas formas maravillosas y milagrosas, donde hubo milagros eh, de sanidad y cáncer terminal, donde muchas personas fueron liberadas del vicio, del pecado. La gente traía sus ídolos a la iglesia para quemarlos y eran llenas del Espíritu Santo. Amén. Dios está respaldando la obra en el Perú y en este año. Y después, en el año 1966, el misionero David Bien convocó a una reunión para oficializar o formalizar lo que era esta iglesia y se denominó la iglesia como Asociación Pentecostal Unida del Perú. También tenemos, a ver, también el día 5 de julio de 1968 cambia la razón social a Iglesia Pentecostal Unida del Perú, conformando la junta directiva. Los mismos hermanos citados anteriormente eran hermanos, ahorita no están aquí en el PPT, pero hay de presidente, de director estaba el misionero y otros pastores también. Y hasta ese momento ya había 20 lugares de predicación en la ciudad de Lima. Impulsando el crecimiento. En el año 1968, el reverendo Robert Nix Johnson y familia llegan al Perú como misioneros, tomando la dirección como presidente de la iglesia del IPUB. Y en el año 1969, el reverendo Dale Brown Davis y familia también llegan al Perú para apoyar la obra. Y es donde en el centro de Lima, en Girón Huanta, Plaza Italia, en el centro de Lima, Lima Cercado, en este lugar, en esta iglesia, empiezan ya lo que es ya como una iglesia central, ¿no? En el año 1970 la obra empieza a extenderse por las provincias del Perú, amén, donde hay hermanos que sienten la carga para ir a diferentes pueblos de diferentes partes del Perú. Amén. Tenemos también por el sur uno, donde un pastor trinitario con toda su congregación, amén, se entregan al Señor y empiezan allí, amén, una iglesia. Eh, Deja el misionero David Bien, deja el Perú hacia su país de origen y pues fue de mucha bendición, amén, todo lo que el misionero pudo hacer, amén, en el Perú. En el año 1971, bajo la dirección del reverendo Dale Brown, entra en función el seminario Pentecostal Unida, donde 11 predicadores reciben la enseñanza de la palabra de Dios.
Más tarde aumenta el número y también hay un hermano, ¿no? Que fue de mucha bendición para el seminario pentecostal. También continuando, en el año 1979 la obra Avanza Costa Norte, que en la actualidad es una de las regiones con más avance y miles de miembros. Amén. Para este año ya se habían formado varias regiones: región sur, región altiplano, región Sierra Central, región norte, región Loreto, región Lima, cada uno liderado por un presbítero. Amén. Y ahora sí lo voy a pasar con nuestra hermana Melissa Berrocal. Amén. Sí, sí me escucha. Sí. Amén. Bueno, en esta parte de la historia hemos titulado en esta parte tiempos de prueba. Luego ya que la obra del Señor estaba avanzando en la parte costa, en la parte sierra, en los años de 1980 al 2000 fue uno de los años más difíciles en el país de Perú, porque fue una época de la cual hubo un conflicto armado y fue una época de terrorismo. Entonces, para ese tiempo, en el año 1983, Robert Nix deja el país de Perú y se va a su país de origen, y dejando como relevo al reverendo James Thompson a cargo de la presidencia. Eh, Hubieron muchos brotes en la parte sierras por el terrorismo, principalmente en la región de la Sierra Central de Ayacucho, y muchas de las iglesias evangélicas dejaron de funcionar por causa del terrorismo. Muchos miembros, pastores, fueron asesinados por causa de la fe. En esta parte de la historia, eh, no está en internet, es algo que he recopilado en base a entrevistas y con un conjunto de hermanos. Hay muchos pastores, eh, muchas historias detrás de lo que pasó en estas épocas. Una de ellas fue acerca del pastor Víctor Arias, que fue un pastor que dio su vida en este tiempo. Él murió, él fue degollado un 18 de enero de 1985 por defender a los jóvenes que estaban en su iglesia. Hubo momentos en que los miembros armados irrumpían los cultos, arengaban a los hermanos que negaran su fe, y si no, iban a morir pues fusilados. Pero este pastor se mantuvo firme, eh, alababan al Señor Jesús con todas sus fuerzas, aun cuando los senderistas se disponían a disparar a los hermanos. Dios no lo permitía, los libraba en medio de adversidades. Muchos hermanos fueron torturados, despojados de sus bienes, abusados, perseguidos, encarcelados, pero la palabra de Dios no podía dejar de ser predicada. Entonces, hubo un día en la cual eh, parte del sendero habían ido a la iglesia, y como ellos reclutaban a niños jóvenes, ellos querían llevarse a todos los niños y a todos los jóvenes de la iglesia. Entonces el pastor dijo: no se lleven a ellos, llévenme a mí. Y él fue llevado, y luego pues encontraron, ¿no?, su cuerpo que había sido degollado. Y no fue el único, sino que en muchos testimonios hay hermanas, hermanos que aún estando en el colegio, estudiando, habían sufrido mucha discriminación, habían sido apedreados, y por causa de ellos no iban a estudiar. Y quizás en este punto, muchos de los pastores, predicadores, esposas de pastores, quizás no tenían la instrucción, pero tenían firme en el llamado que Dios les había hecho en sus vidas. Hay un pastor que se llama Arnulfo Carús. Él fue un pastor que predicó toda la sierra peruana y también la costa. Él era una persona totalmente analfabeta, pero eh, Dios mismo le enseñó a predicar, a leer. Él no había quizás ido a la mejor universidad, pero había una gran pasión por las almas, y
muchas veces fue amenazado, pero él siguió predicando la palabra de Dios, eh, y muchos de los terroristas incluso se convirtieron en el Evangelio y por la convicción de los hermanos que estaban llenos del Espíritu Santo. Un total de muertes en el terrorismo peruano, eh, hubieron como 25.000 personas y miles de desaparecidos, de las cuales muchos fueron cristianos. Ya para el año 1993 comenzó la pacificación y ya el distrito de Sierra Central de Perú comenzó a cosechar frutos de las pruebas, teniendo un gran avivamiento. Luego, en el año 1987, a la par, ¿no? En Lima, el misionero deja la dirección al misionero Ronald Cole en el 18 de abril de 1987 y ellos comienzan a estar en la región norte, en la región Loreto de Perú, y actualmente estos misioneros residen en Canadá, pero periódicamente visitan el país de Perú. En la década de los 90 se podría decir que fue una etapa de madurez y consolidación de la iglesia, ya que con la ayuda de Dios supo reponerse en los momentos difíciles, eh, pudo seguir adelante con la predicación de la palabra de Dios. Esta vez la iglesia se organizó con regiones, superintendentes, se reimpulsó lo que es el seminario bíblico a nivel nacional y se comenzaron a dar los eventos grandes, las convenciones, las cruzadas, y hubo un aumento considerable en todos los distritos de Perú, norte, sur, altiplano, Sierra Central y Lima. En 1994 se entró en funcionamiento un colegio que era dirigido por la IPUC, que era el Colegio Particular Dale Brown. Eh, Actualmente ese colegio ya no está en funcionamiento, pero es la sede nacional de la iglesia aquí en Perú. En el distrito de Loreto, bajo la dirección del reverendo Paul Moulton, hubo un gran despertar por el Espíritu Santo y muchos lugares de la Amazonía peruana, incluyendo lugares inhóspitos de las profundidades de la selva, se predicó la palabra de Dios y muchos recibieron el Espíritu Santo. Y como resultado, al finalizar ya para el milenio, hubo un gran crecimiento a nivel nacional. Dios tocó miles de peruanos y muchos ministros empezaron a viajar no solamente a nivel nacional, sino también internacional. En el año 1999, el reverendo Ronald Cole deja a Perú por causa de una enfermedad y en su dirección deja al pastor Kevin Nix, que se nombra oficialmente, luego posteriormente al pastor Ronald Cervera, que él siguió avanzando con esa misma visión de aperturar seminarios pentecostales, que eran llamados SECAM, y fue de mucha bendición. En esos años existía más de 3.000 lugares de predicación y más de 22.000 miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Perú. En el año 2016, la Iglesia Pentecostal Unida del Perú celebró sus 50 años. Hubieron muchas delegaciones que llegaron, fue un evento de gran avivamiento. En el año del Bicentenario, eh, el 6 de marzo, pues se declaró, ¿no? Lo que es la pandemia. Y, y aquí, tanto como en Perú y en diferentes países, muchas de las iglesias fueron cerradas, pero eh, los cultos se llevaban en casas. En este tiempo hubo momentos de incertidumbre, muchos pastores, muchos hermanos fallecieron durante el COVID, pero el evangelio se siguió extendiendo, no solamente de manera presencial, sino también virtual. Y actualmente la iglesia sigue pues con esa visión. El presidente nacional es el pastor Noel Paguacho. Eh, También se agregaron nuevos distritos en el año 2021 y, y la obra del Señor pues aquí en el Perú sigue avanzando. Eh, Eso sería pues un resumen general.
Gracias. Gracias, hermana Iris, hermana Melissa, ¿cierto? Gracias por ese testimonio y eh, me impactó la vez pasada cuando hermana Melissa también hizo ese trabajo, la parte de la prueba del Perú, ¿no? Entonces, mire cómo estuvieron dispuestos a sacrificar todo por causa del Señor. Entonces, y el resultado de ese sacrificio que ellos hicieron, hoy día vemos, se ven se ven los resultados. Muy bien. Pastor José, Dios te bendiga, hermana Kelly. Amén. Pastor César Villegas, Dios le bendiga de una manera especial y a todos los Amén. compañeros de este grupo, Dios los bendiga extraordinariamente. Bueno, comienzo yo la exposición, luego continúa mi esposa y luego continúo yo. Vamos a tratar allí hacerlo de la mejor manera posible, lo más rápido. Bueno, Ok. basándonos en el mensaje pentecostal tiene que ver con la recepción del Espíritu Santo, según la experiencia que aparece en Hechos capítulo 2, versículo 4. Este mensaje se comenzó a predicar en Norteamérica a principios del siglo XX y se había extendido a muchos campos en la zona del hemisferio, pero todavía no había llegado este mensaje a Colombia. Había una familia joven, una familia luterana, Carlos Bertol y su esposa Clara. Ellos vinieron a predicar siendo misioneros en el país de Bolivia. Era una misión interdenominacional, o sea que directamente, no tenía que ver solo con una denominación, sino que eran abiertos a esta parte. Luego estos regresan a Norteamérica y el hermano Carlos Bertol recibe la promesa del Espíritu Santo. Luego de haber recibido la promesa del Espíritu Santo, la iglesia misionera a la cual ellos pertenecían los desvinculó. Entonces, el secretario de las Asambleas Pentecostales de Jesucristo, del nombre de Jesús, Winstein, escuchó hablar de ellos, los invitó al Canadá. Y cuando van al Canadá, él estaba contando la experiencia que había tenido en las misiones en el país de Bolivia, y allí había un joven recién convertido de nombre Atker Werner Larsen. Atker Werner Larsen, en aquel momento que escucha a Carlos Bertol dar el testimonio de la obra misionera, cómo Dios los había usado y respaldado, sintió llamado de Dios para ser enviado a Colombia. Fue apoyado y pudo venir a Colombia. Los misioneros Carlos Bertol y su esposa, Atke Werner y su esposa, bueno, ellos vinieron nuevamente a traer la palabra de Dios al país de Colombia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Luego, en 1943, el hermano Sanford Johnson vino para ayudar a los hermanos Val y Larsen, que también habían venido a Colombia, al lugar de Casanare. Y tiempo más tarde, bueno, tuvo que regresar a Canadá. Y ahora miremos un poco acerca de la formación de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. A estas alturas del siglo XX existían en Canadá y Estados Unidos dos organizaciones. Estas organizaciones, que es las Asambleas Pentecostales del Nombre de Jesús y las Asambleas Pentecostales de Jesucristo del Canadá, y la otra que era de Estados Unidos, se unieron y vinieron a formar la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. En 1948, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional nombró oficialmente los primeros misioneros, la hermana Sally Lemon y los hermanos Bill y Ruth Dross.
Ellos trabajaron inicialmente en Cartagena, o sea que llegó el Evangelio del Nombre a la ciudad de Cartagena. En 1948 regresó el hermano Johnson, y a principios de 1949 se sintió la necesidad del llamado de Dios para ir a Cali. También Dios comenzó a glorificarse de una manera especial en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, y Dios se movió de una manera muy especial. En esa época hubo un gran avivamiento, y además de eso se vivía una etapa muy difícil, que era la guerra entre los liberales y los conservadores. Pero con todo esto el evangelio se extendió de una manera especial, con un gran avivamiento en el Valle del Cauca. Hermana Kelly, continúa. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, al pastor César. Bueno, hoy estoy de niñera ya que estamos haciendo una actividad, así que si ven cualquier movimiento ya saben. Bueno, la Bien. iglesia en La Morena, la primera persona en recibir el Espíritu Santo en ese lugar fue nuestra hermana Eucaris Agudelo en el 1951. Ella ella se había venido de La Morena para el Valle, la capital, ya que allá había un brote fuerte de violencia y ella se vio obligada a venirse para acá. Pero al recibir el Espíritu Santo, ella sintió una gran necesidad de devolverse nuevamente a La Morena, donde comenzó a testificar del poder de Dios y su evangelio, iniciando así un gran avivamiento en el Valle del Cauca. La hermana Sally, siendo soltera, vino para ayudar al hermano Bill Dross en el naciente avivamiento en el Valle. Según los datos, la hermana Sally, el primer pastor colombiano fue el hermano Eduardo García, quien fue pastor en la iglesia de La Morena. Yo estaba en la cama. Por la violencia desatada en la década de los 40 y los 50, hubieron muchos mártires, en el cual el primero fue el joven Leonardo Peña, hijo del pastor del hermano Pedro Peña. Hasta allí comenzó nuevamente el desplazamiento a muchas partes del país, donde se pensó por un momento que la obra en La Morena había fracasado. Pero determinado tiempo llegó un comunicado de Antioquia, donde estaban pidiendo que fuesen a bautizar, y también de la región de Caquetá, donde también estaban pidiendo que fuesen a bautizar a muchos hermanos. Pero cuando llega el misionero a bautizar, se da cuenta que son hermanos de La Morena que habían sido desplazados y estaban pregonando el evangelio de el Señor Jesucristo. Dice que el pastor Saúl Ramírez, habiendo llegado a Medellín a pastorear, también recibió noticias de gente que en Antioquia deseaban ser bautizados. ¿Qué pasó? Eran hermanos de La Morena que se refugiaron en Antioquia y allí predicaban el evangelio de salvación. Aquellos oidores, siendo tocados por la palabra, pedían el bautismo en el nombre de Jesucristo. De igual manera aconteció en Boyacá y en muchas regiones del país. Continúa el pastor Montoya. Bueno, los hermanos Thompson, el hermano William John Thompson y su esposa habían sido enviados como misioneros a Colombia por una organización trinitaria, las Misiones de la Santidad del Calvario. Específicamente ellos fueron enviados al lugar de Fundación y Guacamayal en el departamento del Magdalena, pero luego tuvieron la oportunidad de hacer amistad con el pastor Larsen en su momento, quienes residían en la costa atlántica, y que por el testimonio de ellos, el misionero Thompson llegó a la revelación del nombre de Jesús, siendo bautizado
posteriormente por el hermano Larsen. En ese tiempo todos los misioneros eran oriundos de Norteamérica, pero había alguna inquietud y era que había un misionero irlandés, el cual era el hermano Thompson, que acababa de recibir la revelación del nombre. En 1950 en Londres, Inglaterra, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, el hermano Thompson, y ya había recibido el Espíritu Santo en agosto de 1942. Después se trasladaron a Estados Unidos y luego retornaron como misioneros enviados por la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Trabajaron en Cartagena, en Bucaramanga y mayor del tiempo en Bogotá. A comienzos, los comienzos de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, Pentecostés Unida Internacional de Colombia, en los años 60 ocurrió un desacuerdo que originó la separación de las iglesias del Canadá y Estados Unidos, terminando cada uno trabajando por el lugar de donde venían. Si venían del Canadá, trabajaban unidos los del Canadá, y los que venían de Estados Unidos, entonces así se ocasionó una división. El hermano Larsen entonces renuncia como director de la misión en Colombia, y en el año 1965 o 1966 algunos líderes colombianos tenían el deseo de que la iglesia fuese nacionalizada. Mandaron la solicitud a San Luis, Missouri, en la sede de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, y entonces resulta que le aceptaron la nacionalización. Pero más tarde ellos hicieron una nueva junta, olvidándose de lo que ya había aprobado, se había aprobado en la sede internacional, y ignorando además a los misioneros del momento, Pero luego entonces le toca al hermano William Thompson y Lewis Morley iniciar de cero la obra en Colombia, y Dios se glorificó así de una manera muy especial, siendo así, mis hermanos, la Iglesia Pentecostés Unida Internacional ha venido creciendo, ha venido avanzando para la gloria del Dios Todopoderoso, mis hermanos, y hoy es una poderosa iglesia en Colombia del nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Pastor José, cuéntanos un poquito de la iglesia en Nelson Mandela. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Sí, dejé hasta ahí porque pensé que había abusado del tiempo. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Reseña histórica de la IPUIT en Nelson Mandela. Fundada el 17 de marzo del 2017. Fundada por el pastor José Montoya y familia. Bueno, Nelson Mandela es un barrio que cuenta con más de 53,000 habitantes de muchas regiones del país. Es un barrio en el cual muchas personas azotadas por la violencia en diferentes partes de Colombia vinieron a refugiarse en este barrio, que en sus principios fue una invasión. Ya tiene cerca de 30 años este barrio. Bendito el nombre del Señor. Y bueno, estaba trabajando en el lugar de las Américas allí, aquí en Cartagena, por un periodo de 6 meses estuve allí, pero sentí la visión juntamente con mi esposa de abrir una obra aquí en la ciudad de Cartagena, exclusivamente en el barrio Nelson Mandela. Comenzamos en el sector 20 de enero, predicando allí la palabra de Dios. El primer culto tuvo una asistencia de 18 personas. Hicimos el culto en medio de una calle. Con algún dinerito que teníamos por allí ahorrado, compramos una amplificación, compramos unas sillas e iniciamos a realizar la labor en el barrio Nelson Mandela, y tuvimos un gran respaldo de parte de Dios, o hemos tenido un gran respaldo de parte de Dios,
Los primeros bautizados en el nombre del Señor Jesucristo fue el hermano Oscar Mesa, el hermano Aversio Escalona y esposa, y así Dios se ha venido moviendo de una manera especial durante todo este tiempo. Esta poderosa iglesia ha visto la mano de Dios obrando en personas y familias y en diferentes circunstancias. Poco a poco la iglesia ha venido saliendo a lugares más centrales, transitados, donde era visible a las personas. Y yo como pastor con el grupo de evangelismo de nuestra iglesia, hemos venido realizando el trabajo de una manera muy especial. Hoy, por la gracia de Dios, contamos con un grupo con un número de bautizados de 20 personas. Eso porque algunos han tenido que emigrar a otros lugares por asuntos laborales, pero contamos con una gran bendición, que todos son llenos del Espíritu Santo y todos le sirven al Señor en este lugar. Y además de eso, tenemos todos los departamentos conformados, los departamentos de la iglesia. Contamos en el momento con un lote en condición de compra, donde contamos con un techo allí, y allí realizamos nuestros cultos. Dios se está moviendo de una manera especial, y para este año 2025, siento de parte de Dios que es el año del crecimiento para la IPUI Nelson Mandela, en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos avanzando en el nombre del Señor, mi pastor César Villegas y compañero. Dios les bendiga. Bien, Pastor José, gracias por compartirnos esa experiencia de vida. Gracias por compartir también el trabajo. Bendiciones. Bien, hermana Ximena. Hermana Ximena, ustedes también nos va a Entonces, compartir. Si puedes hacerlo. sí, sí, señor. Ahí. Ok. Bueno, entonces, dale. Pastor, bueno, no sé, creo que comparto las dos cosas. Sí, 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 dale. Bueno, sobre todo resaltar, pues es la parte de reseña histórica donde estamos actualmente. Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a compartir la reseña histórica de, bueno, nuestra iglesia en Colombia, y también de que de aquí de Bucaramanga, que es donde actualmente estamos. Como ya mencionaba, pues algunos aspectos, nuestro hermano José Montoya y su hermana Kelis. Todo inició en el año 1517. En el inicio de la reforma se proclamó la verdad, a través de las salvaciones por fe y no por obras. Esto causó la división en dos vertientes, tanto católicos como protestantes. En el siglo XVI existía una obra misionera de la Iglesia Católica en Colombia, y ya para el siglo XIX, hablando en el periodo de 1811 a 1812, comenzó la obra misionera protestante. Se decía que ahí habían eh, unas actividades, digamos, religiosas y políticas que hizo que se avanzara, pues digamos, como lo que fue la predicación o hacia este canal de la Mancha en Inglaterra. En el siglo XX las sociedades misioneras se persuadieron al continente americano que necesitaban el Evangelio de Jesucristo. En este periodo de tiempo también se resaltó porque en Canadá y en Estados Unidos pues había una mayoría de creyentes asistentes tanto a la Iglesia Pentecostal de Jesucristo como en la Iglesia Pentecostal Incorporada de Norteamérica. Comienzos del mensaje pentecostal y del nombre de Jesús en Colombia. Bueno, los misioneros Carlos Bertol y su esposa Clara, ellos comenzaron a trabajar en Bolivia, y Carlos recibió el Espíritu Santo. Ellos pues pertenecían a una sociedad trinitaria, y pues ellos fueron desvinculados de esa sociedad. Win Steyer, el secretario de las asambleas pentecostales de Jesucristo, pues como dice una de las denominaciones pentecostales del nombre de Jesús, invitó al Canadá a esta pareja, y pues su llamado en Colombia.
Eli, no sé si me puedes ayudar a proyectar. Se me desconectó acá. Continuando, el secretario de las Asambleas de Jesucristo, él invitó, bueno, a esta pareja de esposos para que ellos, invitó al Canadá a esta pareja y su llamado a Colombia, para que ellos fueran, bueno, a ofrecer esa ayuda al país de Colombia. Para Larsen, dice que él fue uno de los testigos, o más bien que sintió el llamamiento para venir a Colombia y se desembarcó por el muelle de Puerto Colombia en el departamento de Atlántica como misionero enviada por la Asamblea Pentecostal de Jesucristo. Y empezamos con una línea de tiempo desde el año 1941 hasta 1951. En 1941, los hermanos Elmer Ball y esposa vinieron pues a ayudar a apoyar la obra en Colombia. Ellos fueron enviados directamente por la Iglesia Norteamericana, que es la Iglesia Incorporada, y en el año 1942, Larsen, pues él iba a tomar un descanso, él ya iba a regresar, pero dice que ellos estando allí, como en el puerto, empezaron a predicar el Evangelio, y ellos pues se quedaron en el Atlántico e iniciaron una obra. En el año 1943, Eli ya le puede dar siguiente. Stanford Johnson fue para ayudar a los hermanos Ball y Larsen. Él trabajó en lo que se conoce como Casanare y tuvo que regresar a Canadá y tuvo que regresar por motivos de salud. La anterior es. En 1945 se une la Asamblea Pentecostal del Canadá y la Iglesia Pentecostal Incorporada en Norteamérica para formar la UPC. Ya en el año 1948, la UPC nombró oficialmente misioneros como Sally Limon y los hermanos Bill, Ruth, Dross, y ellos fueron enviados a Cartagena. En 1949, Stanford sintió el llamado de Dios para ir a Cali por motivos de salud. Él transmitió esa visión al hermano Bill Dross, quien se vino a Cali en el barrio Gran Bretaña. 1951, pues conocemos el avivamiento que hubo en La Morena, y pues allí estaba presente la hermana Eucaris Agudelo, que fue la primera quien recibió el Espíritu Santo. Encontramos también lo que fue el mensaje que se extiende por Colombia. En la década también de los 40 y de los 50, hubieron muchos mártires. El pastor también de La Monera, el pastor Saúl Ramírez, tuvo que evacuar ese lugar. Bill y Ruth fueron a Uruguay y el misionero Lewis Morley se casó con Sally Limons y reemplazaron a los hermanos Dross, y ellos permanecieron en Palmira, en Valle del Cauca. Durante esta época pues se percibió, se sintió de que pues el trabajo que se había hecho en La Morena se había perdido, pero llegaron a la sorpresa de que en Caquetá habían unas personas que habían sido fruto de ese gran avivamiento en La Morena, y ellos fueron bautizados, bueno, pidieron a los misioneros para ser bautizados. El pastor Saúl Ramírez había llegado ya a Medellín a pastorear, de igual manera pasó en Boyacá y en otras regiones del país, y bueno, así fue que se fue extendiendo el mensaje por toda Colombia. En 1950 fueron bautizados los hermanos Thompson, y ellos estuvieron trabajando en Cartagena, Bucaramanga y en Bogotá. Digamos que aquí es para resaltar la fecha, que fue en 1950. Inclusive pues tenemos unos hermanos de la iglesia o un hermano de la iglesia, que él fue bautizado por el hermano Thompson, ¿sí? 1950. En los años 60 ocurrió el desacuerdo que originó la separación de las iglesias en Canadá y Estados Unidos, trabajando y predicando por separado. El hermano Larsen era el presidente de esta iglesia en Colombia, y pues sintiéndose lealtad a la iglesia canadiense renunció a su membresía en la UPC. 1965 y 1966, líderes de la iglesia en Colombia pues solicitaron para que la iglesia fuera nacionalizada. En 1967 se hizo esta votación, y en común acuerdo pues se nombró al hermano Domingo Zúñiga como presidente. William Thompson y Morley, pues quien eran los misioneros de ese tiempo, fueron eliminados. Dice que a través de una asamblea ellos fueron eliminados de los vínculos a la afiliación de la sede internacional.
En 1972 se obtuvo el oficial reconocimiento de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Ya para el año 1973 y 1994 vinieron los misioneros Perdú hacia el país de Colombia. En 1983 se fundó el Instituto Bíblico. En 1982 y 1985, en la siguiente, los misioneros Lasseter vinieron a Colombia y ayudaron con la fundación también del Instituto Bíblico. Los hermanos Grison aportaron, hicieron su contribución al Departamento de Escuela Dominical. En el año 1994 ya se nombró como primer presidente el hermano J.M. Cardoso y en 1998 se obtuvo la personería jurídica actual, que es la número 0762. Vamos en el siguiente, en el año 2007, el Ministerio del Interior aprobó nuevos estatutos para nuestra iglesia en Colombia. En el año, bueno, en ese periodo de 2007 a 2008 se hizo nuestra iglesia. En Colombia se hizo miembro del Concilio Global de Evangelismo y en el 2008 ya tenemos las personas que fueron presidentes, como en el 2008 nuestro pastor Adalberto Mojica, en el 2012 el reverendo Marco Tulio Oviedo, y también en ese periodo de tiempo, en el 2012, se creó la corporación gremial y se adquirió la nueva sede central del Instituto Bíblico. En 2019 el pastor Héctor Damián fue elegido como presidente. En el año 2021 vuelve el pastor Marco Tulio y actualmente en el año 2023 eligió el pastor Joaquín Jiménez como nuestro actual presidente. Y bueno, esta es la junta en general. La reseña histórica en Bucaramanga. Tenemos, bueno, como les estaba mencionando anteriormente, de pastor como el pastor Thompson en 1950, que vinieron acá a Bucaramanga. Pastor Larsen también estuvo aquí en nuestra ciudad, pero oficialmente en el año 1978. Eh, ya les- A comienzos del año 1978, en el barrio llamado La Trinidad, el pastor Bernardo Quintero, su esposa y sus hijos, con una congregación de aproximadamente 80 miembros, pudieron establecer, bueno, se abrió, digamos, la iglesia y también se pudo comprar la iglesia en el barrio Las Villas, en Florida Blanca, donde funciona actualmente la iglesia. Durante ese tiempo, pues se realizaron varias campañas evangelísticas, confraternidades, apoyos de los misioneros y evangelistas como Winston Páez, Félix Arenas y Jorge Ramos. Después de estar varios años en la ciudad de Bucaramanga, el pastor Bernardo Quintero fue trasladado al Valle del Cauca y relevado por el pastor Luis Dago López, quien expandió el evangelio por toda la ciudad, donde se abrió la segunda iglesia en la sede central de Bucaramanga, actualmente, administrada por el pastor Guillermo Ramírez. Eso fue en el año 1989, que se abrió la iglesia central en Bucaramanga y con una membresía de 20 personas. Luego el pastor Guillermo Ramírez fue relevado por el pastor Pedro Luis Mesa, quien logró la compra y crecimiento de esa iglesia la sede central de Bucaramanga, y la iglesia abrió nuevas sedes como Girón, Puente Nariño, Provenza, y envió obreros a otros lugares. Dicha congregación actualmente es administrada por el pastor Parmenio Rodríguez. El pastor Pedro Luis, él inició en el año 1993 hasta el 2020, y actualmente, bueno, ahí está el pastor Parme Rodríguez, se está extendiendo la iglesia a otros barrios y hasta hoy pues tener más de 10 congregaciones dentro de la ciudad. Bueno, todo ese resumen que hice de la iglesia en general histórica fue, desde 1972 al 2025 tenemos 53 años de un nuevo comienzo y guardando el fundamento apostólico. Eso lo tomé de la revista Ecos de Pentecostés del año 2022. Y bueno, la reseña histórica de Bucaramanga sí fue narrada, dictada por el pastor Pedro Luis Mesa, que es uno de los pastores de la iglesia, que fue uno de los pastores de la iglesia central en Bucaramanga. Listo, eso es. Muchas gracias, hermana Ximena. Muy bien. Bien, esto
Hermano Jairo, porfa, la reseña de la iglesia local. Así rápidamente, pues este es mi trabajo, pero me voy a concentrar en lo que dice el pastor en la reseña histórica de la congregación donde estoy ahora, ¿sí? Bueno, antes de eso le digo que yo escribí la bibliografía, que fue el resumen del material recopilado por el pastor Manuel Ernesto Carvajal Pinzón en la fuente de reglamentos internos. Bueno, a lo último es que este es mi trabajo. Bueno, aquí comienza la reseña histórica de la iglesia Arca del Pacto, en el barrio Suba Rincón, en Bogotá, donde me congrego. Bueno, los límites y ubicación de la localidad de Suba y de la iglesia. Bueno, antes de dar los límites, una referencia muy importante es simplemente cuando uno quiera ir a esa iglesia, le dice al taxista o a alguien, mira, llévame al CAI de Suba Rincón, y ahí queda a cuadra y media del CAI en Bogotá. Entonces, la localidad de Suba está ubicada en el extremo noroccidental de la ciudad y limita por el norte con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el oriente con la localidad de Usaquén y por el occidente con el municipio de Cota. He resaltado lo más importante de esta exposición y dice que Suba es la localidad número 11 del distrito capital de Bogotá y es la más poblada. Aquí está un dato, pero se aproxima que hay más o menos 1,5 millones de habitantes y está en crecimiento. La dirección exacta es en Bogotá, en el barrio Suba Rincón, calle 128B bis, número 92B 15. Bueno, aquí hay un cuadro. ¿Están viendo el cuadro? ¿Sí? Sí, bueno, Hermano, Amén. Muchas gracias. Bueno, pastores que han hecho parte de la extensión de la obra de Dios en Suba Rincón. El fundador fue el pastor William Quintero, con la esposa Blanca Nubia Rodríguez y familia. Eso fue en octubre 28 de 1989 a mayo 13 de 1988. O sea que este pastor William Quintero estuvo 8 años y 7 meses. Después de él vino el pastor José de Jesús Barbosa, su esposa Rosalba Albarracín y familia. Es de anotar que ahora en nuestra iglesia está la hija de ellos, la hermana Sandra Barbosa, que es una gran líder en la iglesia. Y el pastor José Barbosa, pues ya falleció. Él estuvo desde el 13 de mayo de 1998 al 14 de enero del año 2002. O sea que estuvo 3 años y 8 meses. El tercer pastor que estuvo en la iglesia de Suba Rincón fue Julio Andrés Arboleda, su esposa María Eugenia Aguirre y familia, y estuvo 6 años y 7 meses, desde el 14 de enero de 2002 al 12 de julio de 2008. El cuarto pastor fue el pastor Abraham Álvarez, su esposa Beatriz Salgado y familia. Estuvo 3 años y 10 meses, desde el 12 de julio de 2008 a mayo 11 de 2011. Posteriormente vino el pastor Jason Núñez Ropero, el antepenúltimo pastor. Él estuvo hasta que viajó a Estados Unidos. Su esposa Erika Peña Jiménez y familia. Él estuvo 11 años y 11 meses, desde el 11 de mayo de 2011 a 23 de abril de 2023. Y por último, el pastor que está actualmente, nuestro pastor Manuel Ernesto Carvajal, su esposa Inés Montejo y familia.
desde el 23 de abril de 2023 hasta la fecha. 31, bueno, la fecha yo le coloqué el día de que mandé el trabajo, pero hasta esta fecha está el pastor Manuel Ernesto Carvajal. Él ha estado 1 año y 9 meses. Bueno, algunos datos importantes. La Iglesia Arca del Pacto tiene exactamente fundada 35 años y 4 meses. En este tiempo, desde que se inició hasta la fecha, han estado pastoreando la iglesia 6 pastores diferentes. Desde el 28 de octubre de 1989 hasta este día de febrero, 15 de febrero de 2025, como lo indica este cuadro. Hay unos datos curiosos, es importante aprender de ello. El primer pastor, que fue William Quintero, como lo dije ahora, él fue el fundador de la iglesia, pagaba arriendo para poderse congregar la iglesia y para poder conseguir recursos económicos. ¿Qué hizo él para poder conseguir recursos económicos y adquirir un terreno? Él vendió maní con su congregación y, y se logró este propósito. Así resumiendo, pues todos los 6 pastores aportaron para la construcción y adecuación de la iglesia, siendo en estos momentos el edificio de propiedad de la iglesia. Gracias al Señor tenemos propiedad. Es una iglesia de 3 pisos y es de propiedad de la iglesia. Gracias al esfuerzo de estos 6 pastores y de todos los fieles. Bueno, y por último, unos datos importantes de la iglesia de Arca del Pacto. La iglesia tiene 3 pisos, donde hay aulas para la enseñanza dominical, para los niños dividido en 3 edades. Ahora tenemos una necesidad, ayúdenos a orar, y es de que como la iglesia en estos momentos, en este año, ¿no? Empezamos a trabajar con crecimiento total. Perdón, el año pasado fue crecimiento total, ahora estamos con Misión Almas. Entonces, ustedes saben que allí hay unos discipulados que son nacer, crecer, multiplicar. Nacer, crecer, me falta uno, ¿me lo recuerda? Nacer, crecer, Madurar. Madurar. gracias, Madurar. pastor. Madurar y multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando los domingos? Que los domingos nos vamos a las aulas, estos 4 discipulados, pero también los niños se van a las aulas. Entonces estamos necesitando espacio y yo sé que Dios va a proveer para que haya más aulas. Total, estamos trabajando tanto los niños como los discipulados. Bueno, aquí dice también que estas aulas se utilizan para los diferentes discipulados. Sí, aquí están: nacer, crecer, madurar y multiplicar. En el año 2023, como lo dije ahora, se trabajó con crecimiento total. Y este año 2025 la iglesia se unió a la estrategia de Misión Alma. ¿Por qué es importante esto? Ustedes saben, pastores y hermanos y hermanas, que es muy importante que estemos unidos a la visión nacional. Yo respeto si algún otro pastor está en otra visión, pero es muy importante que estemos unidos en ese propósito. Bueno, aquí dice uniéndose a visión que se trabaja a nivel nacional, gracias a Dios. La iglesia está creciendo mucho. Creemos que por fe, que muy pronto ya no se va a poder hacer únicamente el culto de las 10, sino que va a tocar hacer otro culto por ahí a las 11 y 12, por ahí a las 12, otro a las 8 de la mañana. Bueno, y fuera de eso estamos haciendo este año, comenzamos a trabajar en evangelismo y ya llevamos apenas 15 días con el culto evangelístico a las 6 de la tarde, que ha sido de gran bendición. ¿Por qué está creciendo mucho? Porque pues están llegando muchos amigos y la verdad que nos hemos movido a evangelizar. Bueno, se estima que los domingos nos congregamos aproximadamente un total de 300 personas, contando pues hermanos y personas nuevas. Bueno, otro dato importante: el 23 de abril del año 2023, el pastor Manuel Carvajal
le recibe la iglesia Arca del Pacto al pastor Jason Núñez. Él estuvo hace poco allá predicando, nos visitando. Aquí está la dirección, ya se las dije. Y bueno, mm, termino con esta apreciación general de la iglesia. Realmente es una iglesia relativamente, sí, nueva, apenas con 6 pastores, pero gracias a Dios estamos en crecimiento y le estamos pidiendo al Señor por fe que nos dé espacio, bien sea comprar hacia los lados o construir en el arriba del piso que sigue. Tenemos 3 pisos, entonces estamos en ese proyecto. Bueno, Amén. ¿alguna pregunta? Yo no, la verdad no conozco mucho, yo porque indagué. Mm, Realmente nosotros cometemos un error y es que poco escribimos. Hay que escribir sobre la historia de la iglesia porque la verdad que no fue fácil. Nos tocó preguntarle también a hermanas que llevan ahí bastante tiempo. Yo estoy con mi hermana Francie Layton, que ella también pues está allá, ella ya un poco más de tiempo. Yo apenas llevo un año allí. Entonces, de pronto, si no sé si era bueno que el pastor le pregunte algo más a mi hermana Francie o pues si hay tiempo, si no, pues que los otros hermanos sigan. Eh, Ahí está bien, hermano Jairo, ¿no es cierto? Bueno, pastor, gracias. Precisamente, gracias, Dios te bendiga. eh, este ejercicio, que no solamente lo hago con ustedes, sino con los jóvenes en Rosso presencial, es precisamente para eso, para, para motivar, número uno, que se indague sobre la historia de nuestra iglesia, la IPUI, eh, y también que investiguen la historia de donde están ellos, ¿no es cierto? Donde están congregando ellos. Y en este caso, ustedes como pastores de, de motivar, ¿no es cierto?, a escribir, ¿sí? Escribir nuestra historia. Porque miren, la mayoría sabíamos, la iglesia en Suba. Bueno, me acuerdo de que yo estaba en el ejército y asistía, a propósito, hermano Juan nombró la iglesia central en Bogotá, Avenida Caracas con 22 sur, creo que es, me parece, o 24 sur, y, y que aprendamos, ¿no es cierto? Aprendamos y nos demos cuenta de la historia tanto local como las otras congregaciones. Entonces, es importante, hermano Jairo, escribir. Quiero hacer dos acotaciones. Una es, hermano, el pastor William Quintero, que hoy día es pastor en Palmira, en Villadiana, y es maestro también del instituto en Rosso. Es hijo del pastor Bernardo Quintero, que fue el fundador decía hermana Ximena, iglesia en Bucaramanga. Entonces, miren cómo se va pasando, ¿no es cierto?, de generación a generación. Entonces, la importancia de sembrar, ¿no? Eh, Bien, entonces, el, el pastor Jason, pastor Juan, son hijos del pastor Juan Núñez, ¿sí? Entonces, muchísimos años en Popayán, venía de pastor en Bogotá, ¿sí? Y muchísimos años en Popayán, creo que hace cuánto de distingo, tal vez 35 años por ahí, más o menos, creo, ¿sí? Entre 30 y 35 años. Y pues ahora sus hijos están también en el ministerio predicando la palabra. Bien, entonces, Pastor Juan, estos 10 minuticos, mijo, para que nos cuentes. Si vas a hablar de la historia de la iglesia, entonces, de la IPUI, porfa. Ya lo anterior ya lo han hablado, lo han utilizado, entonces, de la IPUI y de la iglesia primera en Popayán. La Bueno, María la Buena.
Bueno, gracias, maestro. La información que yo tengo la tomamos con una fuente confiable, reverendo Luis Belisario Córdoba, uno de los pastores también muy antiguos y también muy cercano a los misioneros. Historia de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en Colombia. El comienzo en Colombia, al principio llegaron los primeros misioneros a Colombia, el hermano Axel Werner Latzer llegó a Colombia en 1937. También el misionero Stanford Johnson. Posteriormente llegaron los Mijo, misioneros. perdóname. De la IPUI hacia acá, porque ya esos datos ya los escuchamos. De la IPUI, ¿sí? Bueno, sí, esta es una A pequeña Pentecostés. introducción. Muy bien. 1937 también misionero Stanford Johnson, posteriormente llegaron los misioneros hermano Bill Rowe, hermano William Thompson, hermana Sally Lemos, hermano Lewis Morley. El hermano Lewis Morley y la hermana Sally Lemos se casaron en Colombia. Los hermanos mencionados arriba, entre otros misioneros, establecieron la Iglesia Pentecostal en Colombia. Historia de la Iglesia Pentecostal Internacional de Colombia. En el año 1965-1967 hubo una separación entre los misioneros de la Iglesia Pentecostal unida en Colombia, aunque la iglesia en Colombia y los misioneros fueron los más afectados. ¿Qué causó la separación? Después de la unión de 1945, hubo una convención internacional en la ciudad de Columbus, Ohio, de los Estados Unidos. Un gran número de hermanos, mayormente de la provincia de Newbridge, en el Canadá, renunciaron a su membresía de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Después de la separación de las iglesias del Canadá y de los Estados Unidos, algunos de los líderes canadienses vinieron a Colombia y hablaron en contra de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de los Estados Unidos. En esta visita a Colombia, los líderes hablaron con las 4 familias misioneras más antiguas y les dieron la oportunidad de elegir si escogían quedarse con los hermanos de Canadá o si por el contrario quedaban con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, cuya sede internacional estaba en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Es bueno notar que las familias misioneras fundadoras, la hermana Sally Lemos Morley, fue la única que era de los Estados Unidos. Los otros misioneros procedían del Canadá e Inglaterra. En aquella decisión, los hermanos Lasser y los hermanos Ross escogieron quedar con los misioneros del Canadá. Por otra parte, las familias misioneras Thompson y Morley eligieron quedar con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de los Estados Unidos. Después de la separación de los hermanos del Canadá y de los Estados Unidos, es bueno notar que la mayoría de los hermanos canadienses que renunciaron y se separaron para formar su propia organización, al poco tiempo regresaron y se unieron nuevamente a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional con sede internacional en San Luis, Missouri. No obstante, producto de esta separación entre los hermanos de Estados Unidos y el Canadá, ya que volvieron a estar en armonía, las repercusiones quedaron en Colombia, pues en vez de mejorar las relaciones con los misioneros en Colombia, siguieron los desacuerdos. Esto fue el principio de la separación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Tiempos difíciles para los hermanos Thompson y Morley. Las familias misioneras Thompson y Morley, que eligieron quedar con la Iglesia internacional, tuvieron que pasar tiempos muy difíciles, teniendo que recurrir a Dios para buscar la voluntad de Dios, tanto para ellos como para la obra en el país de Colombia. Las noticias de aquel tiempo de lo que pasó en Colombia llegaron alrededor del mundo, por lo que muchos hermanos estuvieron orando a favor de la obra y el país de Colombia, pues la iglesia había crecido y habían experimentado un gran avivamiento. El nuevo comienzo. En el mes de agosto de 1968, la familia misionera Thompson y Morley, estando presentes hermanos Sidney H. Perdue y su esposa hermana María Perdue, pues estaban de visita en Colombia por primera vez. Ellos estaban visitando a los hermanos Sigifredo Valencia en la propiedad de en Buga. Allí se reunieron en el patio de la iglesia. Él y los presentes comenzaron a estudiar la manera de cómo iniciar de nuevo la iglesia en Colombia, iniciando una nueva obra aparte de la obra de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Los primeros pasos. La familia misionera, los hermanos Thompson, se ubicaban en Bogotá, capital de la República de Colombia, e iniciaron su trabajo. Inicialmente se reunían para alabar al Señor y predicar la palabra en la casa de una hermana Josefina en el barrio Santa Lucía. Allí Dios comenzaría a bendecirlos. Para este trabajo se les unió el hermano Enrique Díaz y el hermano Bernardo Quintero. La familia misionera, los hermanos Morley, se ubicaron en la ciudad de Cali.
la capital del Valle del Cauca, iniciando el trabajo en la obra del Señor con el apoyo de los hermanos Sigifredo Valencia, Lubín Bermúdez, Eduardo Morales y el hermano Modesto Gómez. Las familias misioneras Thompson y Morley son apoyadas por la sede internacional para iniciar de nuevo el trabajo misionero. Como ya se había iniciado el trabajo tanto por parte de los misioneros como por parte de los pocos pastores colombianos, al ver el respaldo de Dios, la familia misionera Thompson y Morley solicitaron permiso de la sede de los Estados Unidos para comenzar de nuevo otra iglesia aquí en Colombia. Por lo cual la sede internacional envió a Colombia 2 oficiales de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Estos analizarían la situación para ver lo que estaba pasando y mirar la necesidad. Los delegados de la sede fueron el superintendente general de la UPCI, reverendo Arthur T. Morgan, y el director general de misiones extranjeras, reverendo Tom F. Tenney. Después de ver la necesidad de almas, a la gloria del Señor dieron su visto bueno de las familias misioneras para comenzar de nuevo una iglesia en Colombia. Primeras convenciones. En aquellos tiempos, una de las primeras convenciones de la iglesia se realizó en Bogotá, en el salón de reuniones de la empresa Bavaria. Aunque la Iglesia Pentecostal Internacional todavía no había sido reconocida oficialmente por el país de Colombia y no tenía personería jurídica, más sí tenía vida espiritual, la convención se realizó en el año de 1970, durante el tiempo de la Semana Santa, celebración religiosa católica celebrada en todo el país. La iglesia en su infancia celebraba su primera convención en la ciudad de Bogotá. Los visitantes del exterior para esta convención, el hermano Terry, y el predicador principal fue el hermano Franz y el hermano Wilson de Bakersfield, California. También estuvieron administrando las alabanzas de unos jóvenes cantantes, los hermanos Packer de California. También estuvieron presentes desde Texas, de Estados Unidos, el hermano Sidney Perdue con su esposa, hermana Mary, su hija Helen, los hermanos Davis. El respaldo del Señor fue extraordinario en aquella convención inolvidable. Personería jurídica. Si bien la iglesia tenía el respaldo del Señor, uno de los asuntos importantes era tener el reconocimiento oficial por parte del gobierno colombiano. Para ello, la iglesia necesitaba la personería jurídica. Los misioneros Thompson y Morley presentaron formalmente la primera solicitud ante el Ministerio de Justicia solicitando la personería. Al principio un poco de dificultad, pues fueron informados por el abogado doctor Jorge Rodríguez que la nueva organización religiosa no podía usar el nombre de Iglesia Pentecostal Unida Internacional porque había otra organización religiosa usando el nombre pentecostal. Se discute y se aprueba un nuevo nombre a razón social que identificaría a la iglesia en Colombia. Los misioneros, después de discutir la posibilidad de varios nombres, finalmente se decide por unanimidad que el nombre de Iglesia Pentecostés Unida Internacional. El hermano Morley dijo, la palabra Pentecostés es bíblica. Finalmente presentaron una vez más la solicitud usando el nombre Pentecostés en vez de Pentecostal. Solicitud que fue aceptada y aprobada por el Ministerio de Justicia, recibiendo su reconocimiento según resolución 426 del 23 de febrero del año de 1972. La resolución emitida por el Ministerio de Justicia fue publicada en el Diario Oficial del país. Esta fecha marcó el comienzo jurídico de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Nota, por eso en agosto del año de 2022 se celebró en Pereira la convención de los 50 años de vida jurídica de la IPUI. Después de un nuevo comienzo, la primera Asamblea General de Pastores y la expedición de credenciales. Encontramos la historia de la primera Asamblea General de Pastores a nivel nacional se celebró en la ciudad de Armenia, Quindío, en el mes de abril de 1974. En esta asamblea fueron expedidas las primeras credenciales a los nuevos obreros y pastores a nivel nacional. Pueden notar la foto en la revista Ecos de Pentecostés, la toma 2 en la página 9. De los 82 hermanos presentes en esa foto de 1974. Hoy en día se puede contar 23 que han continuado fieles, incluyendo los muertos hasta... Bueno, aquí hay una fecha que ellos dan, el 9 de marzo del 2012. Reconocimiento a los presidentes de la Iglesia Pentecostal Internacional de Colombia desde su formación.
encontramos el primer presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, el reverendo William J. Thompson, el cual lideró la iglesia en el año 1972 a 1980. Segundo presidente, el reverendo Sigifredo Valencia, presidente encargado durante un año, 1980 a 1981. Posteriormente, el reverendo Sidney H. Perdue representó y lideró la iglesia desde el año 1980 hasta 1994. Este incluye el año del hermano Sigifredo Valencia. Posteriormente, el reverendo J.M. Cardoso presidió la iglesia desde el año 1994 hasta el 2007. Posteriormente, el reverendo Alberto Mojica dirigió la iglesia desde el año 2008 hasta el 2012. Posteriormente, el reverendo Marco Tulio Oviedo desde el 2012 al 2019. Posteriormente, el reverendo Héctor Napoleón Damián Rey desde el 2019 hasta el 2021, posteriormente el reverendo Marco Tulio Oviedo desde el 2021 hasta el 2023 y actualmente el reverendo Joaquín Jiménez desde marzo del año 2023 a 2025. Es el presidente actual de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Colombia. Misioneros que han trabajado en Colombia desde la formación de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Colombia. Los fundadores: hermano William J. Thompson, hermana Morley de Thompson, hermano Lewis Morley, hermana Sally de Morley. Otros misioneros que han servido en Colombia. Encontramos el reverendo Sidney Harold Perdue, su esposa María Perdue, hermana Bárbara Flannery, hermano Orland Johnston, hermana Shirley Johnson, hermano Stuart Lasseter, hermana Nancy Lasseter, hermano John Grison, hermana Raquel Grison, y nuestros actuales misioneros, hermano John Quidry y Wanda Quidry. Fecha importante de los misioneros para recordar. Los misioneros Morley salieron del país en el año 1977 para Houston, Texas, Estados Unidos. Nota importante, la hermana Sally de Morley regresó para radicarse en Colombia y los Estados Unidos en el año 1998. Los hermanos Thompson salieron del país en el año 1980 para Houston, Texas, Estados Unidos. Los hermanos Perdue visitaron Colombia 3 veces en los años 1968, 1970 y 1971. Fueron nombrados misioneros y llegaron a Colombia en el año 1973. Salieron de Colombia para vivir en el Ecuador en el año 1981. Los hermanos Perdue se jubilaron y salieron de Colombia en el año 1994. Los hermanos visitaron a Colombia 38 veces desde su jubilación. Esto fue solo hasta el año 2012. La hermana Bárbara Flannery visitó a Colombia varias veces antes de ser nombrada como misionera en Colombia. Cuéntanos, por ¿Sí? favor, la reseña de la iglesia en Central y Popayán. Bueno, sí, porque tengo mucha información aquí. Sí. Bien, iglesia aquí. Aquí tengo una reseña histórica, unos testigos presenciales, todavía están vivos y voy a leer algo de lo que tengo aquí. También son fuente confiable porque son testigos presenciales de esta gran historia. Reseña histórica, Primera Iglesia de Popayán, Cauca, Colombia. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Colombia, primera sede de Popayán, Cauca, es el fruto de la visión ministerial del nuevo comienzo de la Iglesia en Colombia, fundada en el año 1975 con la misión cristiana en el cumplimiento de la gran comisión del Señor Jesucristo a su Iglesia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La evangelización, la educación cristiana de sus feligreses, con los fundamentos del cristianismo y la enseñanza del Señor Jesucristo, y los estatutos y artículos de fe de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Colombia, con personería jurídica especial número 762 del Ministerio del Interior. La primera iglesia de Popayán comenzó con el liderazgo misionero de la United Pentecostal International Church Colombia, reverendo Sidney Harold Perdue. El primer pastor fue Eladio Garcés, reverendo Eladio Garcés, que lideró un grupo reducido de hermanos que compartían su profunda fe y la experiencia del nuevo nacimiento a través del bautismo de agua en el nombre del Señor Jesucristo. La redención del don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otra lengua según el Espíritu de que se habla en Hechos 2:38. La ciudad de Popayán ha sido el escenario de la expansión, crecimiento y establecimiento de nuevas obras en el departamento del Cauca y en la ciudad blanca de Colombia. Los pastores que continuaron la visión ministerial han contribuido a la línea de oro que se han escrito en las páginas de la historia de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. La primera iglesia en Popayán ha sido administrada por los siguientes pastores:
Ladio Garcés, Bernardo Pérez, Ancísar Vargas, Luis Eduardo Restrepo, Luis Restrepo y el pastor Juan Núñez Hernández, actual ministro de la IPUI. La Iglesia Dental en Popayán a lo largo de su historia ha sido la semilla para la fundación de las 9 sedes de la Iglesia en la Ciudad Blanca y en el departamento. Tiene iglesias sigas en municipios de Milagros, Cauca, Palacé, Cauca, Cauquita, Cauca. Bueno, a una nota que hay que agregar, estas iglesias de hijas en estos municipios tienen propiedad y pastores. Quiere decir que ya son iglesias establecidas. Las primeras familias de la iglesia fueron la familia Osorio, familia Bolaño, familia Tulande, familia Flor, familia Ruiz, familia Palechor. La iglesia ha visto la manifestación de la gloria de Dios en sanidad y milagros. Los primeros milagros de la historia de la iglesia está la sanidad del hermano Jesús Dorado, quien era enfermo de osteoporosis. La iglesia ha visto confirmación de la predicación del evangelio con señales que la siguen. Algunos milagros registrados en esta gloriosa historia son: ciegos, paralíticos, mudos han sido sanados, cáncer, mujeres estériles, oídos nuevos, tumores cerebrales y poderoso derramamiento del Espíritu Santo. La historia de la propiedad de la iglesia es un milagro de la provisión de Dios. La hermana Blanca Arango donó a la iglesia el lote en el cual se encuentra la comunidad cristiana del barrio María Oriente en la calle 17B 6E41. La iglesia ha tenido el privilegio de la visita de grandes ministerios, el misionero N. Harold Perdú, presidente reverendo Taime Cardoso, presidente Alberto Mojica, presidente Marco Tulio Oviedo. En las primeras confraternidades se realizaron en la iglesia local en los años 77 y 78. Estoy hablando de confraternidades en ese tiempo, confraternidades regionales, ¿no?, del Cauca. La iglesia ha contribuido en la visión ministerial de la predicación del evangelio, enviando obreros a la mies. Entre ellos está el pastor Luis Enrique Sarria, pastor Jason Núñez y el pastor Juan Núñez. Hoy en día la iglesia está impactando de comunidad con el evangelio del Señor Jesucristo. Su legado de fe se refleja en el cristianismo con el fundamento en la doctrina de Cristo y continúa con la visión misionera del establecimiento de nuevas obras. La demanda de un liderazgo teocrático en el mundo posmoderno con sus avances científicos, tecnológicos, filosóficos, y continúa con la visión ministerial de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, el evangelio a todo el mundo por toda la iglesia. Bueno, esa es la información que puedo darle, algo muy reducido de esta gran historia. Gracias, maestro. Bien, gracias. Gracias, Pastor Juan. Y no solamente sé la confraternidad en el 78, sino también distritales en el 91, 95. Allá hacíamos las confraternidades distritales y cabíamos todos. Hoy día ya no se pueden hacer ahí, ¿no? Y en ninguna iglesia local ya no cabemos. Muchísimas gracias por todos, por su socialización, participación. También quiero acotar que en la iglesia, referente a la iglesia de la Morena, cuando por la persecución fue esparcida, también hermanos de la Morena pasaron a Venezuela. Creo que fue Cúcuta, me parece, si no estoy mal, Cúcuta o Bucaramanga, creo que Cúcuta, y de allí pasaron a Venezuela y se inició la obra en Venezuela, producto de hermanos que habían ido de la Morena. Entonces, miren, Dios, como cuando estamos muy conformes, llega la persecución y nos expandimos, llevamos el Evangelio. Entonces, mis amados, pues creo que ya quiero que terminemos aquí y, y pues para no cansarlos más, gracias a Dios creo que eso nos sirvió, o esta investigación nos sirvió, ¿no es cierto?, para afianzar más nuestro conocimiento de nuestra iglesia, nuestra organización y lo más importante, el trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? No tanto denominacional u organizacional como organización, sino el trabajo que el Señor Jesús nos ha mandado a hacer. Entonces, eh, muchísimas gracias por
estas sesiones que hemos tenido, ¿sí? Estas 7 u 8 sesiones. Espero haya sido de gran bendición para ustedes, para sus vidas, de gran bendición para sus ministerios y recordemos que recordar la historia o aprender historia nos ayuda, número uno, a no cometer los mismos errores, número dos, a repetir lo que funcionó anteriormente y nos sirve como inspiración, ¿no es cierto? Hermano Juan habló y lo tenía en mente, pero no me acordaba del nombre, el pastor Modesto Gómez, gran varón de Dios también, que Dios usó junto con el hermano Sigifredo, con el hermano Bernardo Quintero, el hermano Camilo Sandoval, hermano Eduardo Morales, hermano Felina, ¿sí? Grandes varones que Dios usó en nuestro país. Y miren, hubo hombres que Dios usó en el comienzo del siglo XX para el avivamiento del movimiento pentecostal, pero también Dios usó grandes hombres aquí en nuestro país, ¿no es cierto?, en la acción del Evangelio y luego de la separación, entonces también usó grandes hombres, ¿sí?, para continuar esta predicación y del mensaje apostólico y que hoy día hayamos pastores y hermanos, ¿no es cierto?, que tenemos todavía esa convicción, ¿no es cierto?, y esa convicción, esa fe de ser apostólicos, ¿sí?, de guardar esa sana doctrina, esa convicción apostólica.